Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta tarde conmigo para ver un tema muy interesante, ya que ahora pues viene la transición del bracket Daemon Q al Daemon Q2 y les quiero compartir algunos tips para que se sientan en confianza los usuarios de Daemon para transicionar a Daemon Q2 y aquellos que no han iniciado con el sistema de autoligado, darles un poquito de tips y de cómo empezar con el sistema de una manera muy amigable. Entonces, bueno, agradecer a I+D Dental por esta invitación, a todos el equipo de trabajo de ONCO por haberme invitado también a participar un ratito con ustedes y bueno, agradecerles a ustedes por prestarme un ratito de su atención. Ok, entonces el tema es cómo transicionar de Daemon Q a Daemon Q2. Y es un tema que ha venido tomando un poquito más de relevancia conforme pasan los meses, porque bueno, ya ha salido comunicado por ahí de que muy pronto, casi dentro de este mes o máximo el siguiente, eh, realmente ya todas las ventas de brackets serán de bracket Daemon Q2, un bracket Daemon Q. Y entonces quiero platicar con ustedes unas ligeras diferencias que vamos a tener y que cualquier tiene de similitudes. Entonces comencemos. Voy a platicarles un poquito acerca de mi trayectoria aquí en la ortodoncia. Yo ya tenía unos 15 años no, más, perdón, 18 años que me gradué de mi maestría en ortodoncia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente regresé a mi ciudad de origen, yo soy de San Luis Potosí, aquí regresé a mi práctica privada particular y hace como unos 13, 14 años se inició el posgrado de ortodoncia en la misma Autónoma de San Luis Potosí. Tuve el honor de ser invitado a formar parte de ese primer equipo de trabajo. Aquí estamos con las dos primeras generaciones. Bueno, ahorita ya han pasado 10 o 12 generaciones por este posgrado. Y en este intermedio también el doctor Farid Dib tuvo a bien hacer unos diplomados del sistema autoligado Daemon a nivel universitario, que era un proyecto bastante ambicioso, pero muy completo, porque eran 18 sesiones, una vez al mes, se veía teoría y práctica, y tenemos el beneficio de contar con, para mí, lo que son los 4 mejores ponentes de Daemon a nivel república, que es el doctor Nasib Balut, el doctor Ricardo Medellín, el doctor Farid Dib y el doctor Juan Carlos Solorio. Esa fue la única vez que pudimos juntarnos los 5 asesores clínicos para poder revisar a los asistentes, checar colocación de brackets, montar todos los casos y que ellos pudieran tener su avance por 18 sesiones más. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora y a partir de esa experiencia hemos tomado varios apuntes de qué es lo que realmente las personas que están iniciando con el mundo de autoligado, por así decirlo, tienen como de dudas del manejo de ese sistema de autoligado Daemon. Sin más preámbulo, llevo ya trabajando con el sistema Daemon prácticamente desde que salí de posgrado, hace ya unos 17 años casi, y me tocó transicionar un poquito por varias etapas del bracket del sistema Daemon, pero la filosofía sigue siendo con el mismo fundamento y con las mismas bases sólidas como hace años. Rapidísimo, esto no es para aburrir a nadie, simplemente para que sepan cómo ha ido evolucionando el autoligado y muy de la mano el sistema Daemon junto con este sistema de autoligado. Aquí tenemos un artículo del JCO de febrero del 2000, ¿ve? Ya tiene un ratito, y para que se lea este artículo publicado, ya se viene trabajando con el autoligado mínimo 5 o 10 años atrás. Tenemos ahí una infinidad de diseños complicados, un poco más sencillos, con clips, con tornillos, complicados de poder manejar clínicamente, pero el que realmente fue el primero que se pudo vender, digamos, a nivel comercial, que fue mucho más fácil de poder manejarlo, como que dentro de comillas, fue el sistema Daemon. Este tenía una compuerta la cual subía y bajaba en sentido ocluso gingival y que tenía prácticamente hacía el sistema como si fuera, no es que se cerrara la compuerta, como si fuera un sistema de 4 paredes sólidas de un sistema de autoligado pasivo 100%. Se tienen que ocupar unos alicates para poder abrir la compuerta, pero bueno, fue el primer prototipo ya comercial del sistema Daemon. Y hasta hoy fecha, hasta hoy día, esta imagen es de ese artículo del 2000, pero sigue siendo vigente los dos tipos de autoligado que tenemos en el mercado. Tenemos autoligado pasivo y el autoligado activo. El autoligado pasivo es aquel autoligado en el cual son 4 paredes sólidas una vez que se cierra la compuerta, como es el sistema Daemon, lo cual me permite que tenga
esa propiedad de autoligado pasivo porque el arco está bailando literalmente dentro del slot. El slot es 22 por 28, entonces el arco, sobre todo en las primeras fases, pues está prácticamente ahí nadando dentro del slot, ¿no? La diferencia es con el autoligado activo, en el cual este tipo de autoligado, ya sea de inicio o en alguna fase durante el tratamiento, apachuran el arco dentro del slot del bracket. Y eso lo que hace es que aumenta la fricción, porque tenemos la fricción de la compuerta, el arco y el bracket. Entonces, el sistema de autoligado pasivo Damon, como su nombre lo indica, es un sistema en donde la fricción se minimiza al máximo. Perdón la redundancia, pero es minimizar esa fricción. El acercamiento con el sistema Damon, a la par que fue este diseño bastante más sencillo de manejar, fue también un boom a nivel comercial. Cuando yo conocí el sistema Damon fue más a través de un equipo de ventas, y aquí tenemos como la evolución de este sistema Damon desde el 96, que fue el prototipo que redujo las diapositivas, hasta prácticamente hoy día que tenemos el Damon Q2 aquí en México, ¿no? Si vemos un acercamiento, los primeros casos que se reportaron fueron entre el Damon SL y el Damon 2, entre el año 96 y el 2001. La mayor parte de esa ganancia clínica, de ese boom clínico, fue ya durante los años 2000. Entonces era con el bracket Damon 2. Lo que nos decía que sigue siendo un principio hoy día es que el sistema de autoligado pasivo Damon evita la fricción de la típica compuerta alrededor del bracket y del alambre, que provocaba mayor fricción, menos deslizamiento, como si tuviéramos agarrado el bracket y la liguita, como con un bungee que evitaba que esos dientes se pudieran mover libremente, ¿no? A través del arco. Y con el autoligado pasivo tenemos fuerzas más ligeritas, movimientos más constantes y continuos, porque hay mucho mayor deslizamiento. ¿Qué es lo que hacía el sistema de autoligado diferente? Bueno, que es un autoligado pasivo, como ya lo vimos, que utilizaba y utiliza, sigue siendo hoy día un principio básico, alambres de alta tecnología, copper nitty, lo cual nos da mucho más flexibilidad y rango de activación de ese arco para tomar dientes que estén muy fuera de la arcada. Y aparte, debido a esta baja fricción, se podían desarrollar las arcadas en sentido transversal, normalizando la cara del paciente, no solamente trabajando dientes, sino también dándole una sonrisa adecuada y una estética facial importante a los pacientes. Y el primer boom que tuvimos del sistema de autoligado pasivo Damon fue este caso que seguramente lo han visto en algún punto de su vida ortodóntica, ¿no? Donde era un paciente muy anglosajón, con labios muy, muy retrusivos, con una sonrisa muy estrecha, donde se veían muchos corredores bucales negros y que tenía una piel importante, los caninos prácticamente bloqueados, con un poco de mordida cruzada anterior, dientes retrinchados y ese perfil que está muy cóncavo. Imagínense, hace 20 años, 23 años, este tipo de pacientes eran casi condenados a hacerse extracción de premolares para poder resolver simplemente el puro apiñamiento, ¿no? No con el objetivo de cambiar ni hacer extracción de dientes, sino simplemente para poder transportar los caninos fuera de su lugar, al lugar de los primeros premolares, y que normalizara el apiñamiento y la oclusión. Sin embargo, el doctor decía, bueno, se puede conseguir un resultado como estos, sin extracciones, sin expansores palatinos rápidos, ni Hyrax, ni Quadelix, ni ningún tipo de auxiliar externo, simplemente con el autoligado pasivo y la secuencia de arcos de la filosofía de Damon. Es un caso que realmente hasta hoy día sigue siendo espectacular. El cambio que hubo a nivel de sonrisa, mayor anchura, mayor llenado de la sonrisa, bonita forma de arco y sobre todo el perfil del paciente que se mejoró inclusive de cómo estaba, ¿no? Entonces, decía, la pregunta aquí era, bueno, ¿cómo le hace para hacer este tipo de cambio si no hay expansores, si no hay extracción de premolares? ¿Cómo le hacen para poder resolver un apiñamiento tan fuerte, ¿no? Entonces, aquí veamos la secuencia, que quiero que lo vean un poquito rápido, para que vean cómo muchos de los principios de la filosofía del Dr. Damon originales se siguen preservando hasta hoy día con el Damon Q2. Este era el bracket Damon 2, hoy estamos ya en el Q2. 20 años de diferencia y vean cómo los principios son muy parecidos. ¿Cuál es el primer principio? Autoligado pasivo, arcos de alta tecnología. Vean cómo ese arco de 0.14 Copernici tiene que ser una flexión muy grande para que pueda tomar esos caninos que están muy desplazados hacia apical. Tenemos ahí el segundo principio de desbloqueo de oclusión. No es lo mismo tratar un caso de apiñamiento clase 1 con los dientes con mordida profunda, mordida inversa,
destrabar esa oclusión y permitir que cada arcada trabaje de manera independiente. Entonces, en este momento se colocó ahí un aparatito de desbloqueo removible, es una plaquita prácticamente de acrílico con un par de ganchitos bola, simplemente para descruzar los laterales y poder aliviar el apiñamiento lo más pronto posible. Aquí tenemos cómo ese arco hace una deflexión importante entre el canino, los caninos superiores y los laterales. Y uno cuando veía esto decía, híjole, es que esos dientes se van a mega bronquinar, va a haber un efecto muy importante de round tripping y el caso no creo que quede bien, ¿no? Esta fotografía es de las 10 semanas. Sigue siendo un principio que hoy día se sigue respetando. Estas 10 semanas mínimas de consulta son para dejar que el arco de fase 1, junto con el autoligado pasivo, sigan trabajando y no tener la necesidad de estar cambio y cambio de arcos, aumentando la fricción, aumentando la fuerza y favoreciendo la bronquinación. Uno lo veía y decía, bueno, ya se empezó a liberar el apiñamiento, pero bueno, se ven un poco bronquinados los dientes, pero bueno, para 10 semanas iba el caso bastante bien. Vean lo mucho que se amplió la arcada en 10 semanas de haber colocado 0.14. No está perfecto, pero hubo una amplitud importante sin tener que recurrir a aparatos auxiliares como Quadelix o Hyrax. Después se cambia a la fase 2, 14x25 Copenity superior, 0.14 inferior porque apenas se quitó el aparato de desbloqueo de oclusión, ya se había liberado esa mordida cruzada en los laterales, entonces arriba tenemos una fase 2, abajo es una fase 1 de inicio. Tenemos también un poco de apiñamiento inferior, entonces se deja trabajar el arco otras 10 semanas más. En total, el paciente lleva entre 5 y 6 meses. Vean la forma de arcada que tomó en 6 meses el paciente. Con un arco 0.14 de inicio, dejando de trabajar 10 semanas como mínimo, 14x25, hay que dejarlo trabajar mínimo 10 semanas, entonces son 20 a 25 semanas totales. Vean ese cambio de arcada tan impresionante. Abajo vamos haciendo la misma secuencia de fase 1, dejamos trabajar mínimo 10 semanas, se puede transicionar después a fase 2, 14x5, arriba ya se coloca un arco un poquito más pesado para corregir un poquito más lo que son inclinaciones y torques, y finalmente poder pasar ya a arcos de fase 3 o de fase de trabajo, que son los de acero superior, 19x25, abajo un 14x25 Copernici todavía, el cual va a ser todavía un efecto de nivelación. Finalmente, vean la forma de arcada que está tomando en la parte superior e inferior, va tomando forma de arcada natural, no hemos hecho sobre expansiones, no se están haciendo mayor bronquilación, simplemente estamos dejando que el paciente solito desarrolle la forma de arcada. Continuamos con el arco 19-25 de acero superior, se cambia un arco de fase de trabajo inferior, 16x25 de acero, y se colocan esos tiebacks, que son los amarres en clase 1, de molar a hook limpable, en los 4 cuadrantes para recuperar un poquito la inclinación de los incisivos. Y prácticamente es ocupar ese tipo de mecánicas de retroinclinación, un poquito de elásticos verticales para sentar el caso y estar listo. Prácticamente el doctor comentaba que este caso lo tuvo listo en 15 meses, con 7 u 8 consultas nada más, que es un caso bastante impresionante hoy día, sobre tenores fijos, superiores e inferiores, para que mantengan esa alineación y algún tipo de retenedor nocturno para contener esa expansión que se logró. Entonces, si se fijaron, fue un caso de los primeros que hubo de publicación del doctor Damon, inclusive hace 20 años, y sigue siendo una filosofía basada en los mismos objetivos y los mismos pilares de fuerzas ligeras, autoligado pasivo, dejar que los arcos trabajen para que el paciente desarrolle el arcada en sentido transversal de manera natural. La selección de torques, en ese momento ya había selección de torques, hoy día se sigue haciendo una buena selección de torques para tener mayor gama de trabajo y sacarle provecho a ese bracket Damon Q2, pero evidentemente los torques han ido cambiando conforme han pasado un poquito los diferentes tipos de bracket del sistema Damon. Antes eran torques que no eran tan variados entre el torque alto, estándar y bajo, y hoy día es un torque que está un poquito más disparado, los altos son más altos, los bajos son más bajos. El segundo principio que ha ido modificando ligeramente el principio del sistema Damon es el ligado a los dientes. Si se fijan, en este caso lo ligaron de inicio con los caninos que estaban muy altos. Y aunque ese caso se pudo ver, o sea, más bien se resolvió muy bien porque tuvo chance después de recuperar esa inclinación de los dientes, si uno tiene un paciente con tendencia a una protrusión labial ligera o que no se quiere cambiar mucho esa proyección de los labios hacia adelante,
se recomienda que ese ligado no sea de inicio en todos los dientes, sino se vaya ligando de manera indirecta, abrir el espacio para que luego pueda bajar el canino. Es la única pequeña diferencia que hoy día se está haciendo un poquito más. Depende un poquito también del caso, ¿verdad? Pero sigue siendo un sistema que es simple, gracias a Dios. Es un sistema que es bastante simple, y recuerden, simple no quiere decir sencillo, ni que sea todo como una fábrica. Pero es un sistema que su mecánica es bastante en inglés, como dicen, straightforward. O sea, es bastante, un manejo bastante en línea recta, ¿no? Claro, hay de repente que hacer modificaciones, pero es una biomecánica en general bastante simple. Entonces, vean cómo se fue pasando desde el año 96 hasta el 2017 en Estados Unidos, en donde se lanzó el Damon Q2. Pero para hacer la comparación, realmente aquí en México, el Damon Q ha estado ya muchos años en el mercado. Prácticamente ha estado más de unos 7 u 8 años en el mercado, más inclusive, casi 15 años. Entonces, ahorita la transición a Damon Q2 es lo que queremos, que se haga una transición muy suavecita, que los usuarios de Damon se sientan confiados de trabajar con un nuevo bracket, y aquellos que sean nuevos usuarios, bueno, que lo sepan trabajar desde un inicio. Esa es digamos, la anatomía del bracket Damon Q, viéndolo a gran escala, ¿no? Tenemos unos jigs de calibración de alturas y de tippings, que es este de color azul. Tenemos una calibración que nos daba ciertos milímetros de ubicación vertical. Tenemos ese jig que nos daba la ubicación de inclinación del bracket. Tenemos un slot vertical en donde se colocaban los dropping hooks, prácticamente para eso estaban diseñados. Y tenemos un slot horizontal que iba hacia gingival, como un segundo slot o un slot accesorio. Una técnica tándem, una técnica de doble arco. La compuerta, que era mucho más fácil de abrir que todas las versiones anteriores del bracket Damon, que usa un spin deck, uno lo introduce en una pestañita, le da vuelta, digamos, 45 grados, y esa compuerta se abre muy fácilmente. Al momento de cerrarla, queda como si fuera un bracket, o como si fuera un bracket con 4 paredes sólidas, respetando el autoligado pasivo. Pero el fundamento del sistema Damon desde el 96 hasta hoy, 2023, es el mismo, y es fuerzas ligeras. Todos los que somos usuarios Damon, es un sistema de autoligado pasivo, y utiliza siempre fuerzas ligeras, y debe ser nuestro lema pues para todo el tratamiento de ortodoncia, ¿no? Lo que dice el doctor Damon es súper importante. Si no sobrecargamos el sistema de ortodoncia, tenemos fuerzas sensibles, biológicas, que sean mucho más respetuosas con el tejido de soporte, con el ligamento periodontal, con el hueso trabecular, y sobre todo con los capilares que entran a ese ligamento periodontal para promover ese movimiento dental. Si somos respetuosos con fuerzas ligeritas, será un movimiento más efectivo, más resolución en primera intención, menos efecto de necrosis, menos efecto de posible daño a nivel radicular, periodontal u óseo. Lo que queremos es mantener la fuerza ligerita para que se respete la famosa o la llamada zona neutral. Esta zona neutral es el equilibrio muscular que existe entre la lengua, que es el equilibrio, digamos, interno de la musculatura, y los músculos perivocales, que son los que están, digamos, en un equilibrio extrabucal. Si logramos equilibrar estas dos fuerzas musculares, una fuerza intrínseca, una fuerza extrínseca, lograremos que el paciente solito desarrolle la forma de arcada. Entonces, mucha gente dice, no, yo no hago sistema Damon, porque el sistema Damon tiende a proquinar los dientes en exceso y tiende a ser sobreexpansión de arcadas. Lo cual no es cierto, porque lo que le hacemos es simplemente darle una forma de arcada amplia para promover esa remodelación transversal de la arcada, pero el paciente solito desarrolla esa anchura naturalmente, se desarrolla de manera natural dentro de la llamada Waller Ridge, o dentro del canal mandibular. No podemos sobreexpandir las arcadas, porque una vez que se llegan a las etapas de arcos pesados, se toma un registro individualizado de la forma de arcada del paciente, de tal manera que no hay forma de que se sobreexpanda. Esta forma de arco Damon amplia se utiliza sobre todo para la primera y segunda fase. Entonces, si logramos zona neutral, fuerzas ligeritas, los labios van a contener ese efecto de proquilación, vamos a favorecer la resolución del apiñamiento hacia los lados en sentido transversal, y eso va a evitar la proquilación en exceso de los dientes. Y esto mismo ha hecho varios cambios de paradigma en la ortodoncia. O sea, el primero es,
ya no podemos pensar que el apiñamiento es el único factor o es el factor predominante para poder tomar la decisión de hacer extracciones o no en un paciente. Por ejemplo, si vemos este caso, aunque no está tan agresivo del apiñamiento, prácticamente el órgano dentario 23 está completamente fuera de la arcada. Si vemos la cruzal, existe prácticamente nada de espacio entre el 22 y el 24. Abajo es un apiñamiento un poquito más ligero, un poquito más simétrico, pero arriba está todo cargado hacia el cuadrante 2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos un sistema de autoligado pasivo, que tenemos el bracket de Q2, se van transicionando de etapas de arco, se abren espacios con coils, se va bajando al canino, se va dando esa forma natural de la arcada de los pacientes, tanto en la parte superior como en la parte inferior, para poder liberar esos apiñamientos y pasar de esto a esto, sin tener que recurrir a extracciones como un factor predominante para poder resolver tanto la oclusión de apiñamiento como la relación oclusal. Y vean cómo se pueden lograr esos cambios de expansión sin tener que utilizar un tipo de aparato externo, algún tipo de expansor, algún tipo de fuerza pesada que promueva una sobreexpansión. Aquí solito el paciente desarrolló su forma de arcada de manera natural. En la arcada inferior, vean ese cambio de verticalización posterior. Por supuesto, abajo no estamos expandiendo nada. Simplemente estamos verticalizando los dientes para que esto nos dé más perímetro de arco y podamos resolver el apiñamiento del paciente. Pero más que nada, más que a nivel dental, lo que buscamos es el cambio también que podemos lograr a nivel facial. Aquí tenemos la macroestética del paciente, su fotografía de frente, la de perfil, con un perfil ligeramente retrusivo, ese apiñamiento que se nota mucho en la fotografía frontal, en la de sonrisa, perdón. Y aquí vemos el cambio que tuvo el paciente. Claro, lo agarramos en edad de crecimiento, todavía tuvo un crecimiento de desarrollo, pero vean cómo se puede equilibrar esa forma de arcada más llena, esa sonrisa digamos, amplia, con poquitos corredores bucales o prácticamente sin corredores bucales existentes, con un buen equilibrio de perfil. Ese cambio de sonrisa agradable y sobre todo el cambio de perfil. Claro, sigue siendo un paciente ligeramente en clase 2, pero no fue un cambio en donde esa mandíbula todavía se posterrotara más. Permitimos que la mandíbula se desarrollara lo más posible hacia adelante. También otro de los paradigmas es que dicen, no, es que hoy día sigue siendo, o sea, es erróneo el hecho de que piensen que con el autoligado se tiene un efecto diferente que el ligado convencional. Es completamente falso. Vean, esto desde el 97 está demostrado que con el simple hecho de colocar módulos elásticos en cada uno de los brackets, aumentamos en promedio 50 gramos, pero por cada módulo que estamos colocando, o sea, 50 gramos por bracket. Imagínense el sistema de fuerzas que estamos generando para poder vencer la fricción de la liga y que los dientes se puedan mover a través del arco. Entonces, casos como estos, es el típico caso que dicen de Damon, si lo vemos como una simulación, vean cómo del lado izquierdo tenemos un autoligado pasivo con un bracket Damon Clear, y como si yo corregí el video, vemos que este arco yo lo subo, replicando la posición del canino que está ectópico, que está hacia apical, y al soltarlo, ese arco vuelve a deslizarse hacia abajo. O sea, extruye de manera directa el canino, porque permite ese libre deslizamiento, ese libre movimiento a través de los brackets. Si lo viéramos en una simulación, que esto lo hicieron en la Universidad de Alberta, en Canadá, vemos cómo con este mismo escenario clínico el canino desciende, pero prácticamente el resto de los dientes no tienen esa fuerza residual de pronquinación. A comparación de la imagen del lado derecho, con ese video que lo van a ver aquí, cómo tomamos el arco, lo subimos como si estuviéramos enganchando el canino que está en posición apical, y ahí lo mantiene el arco todo el tiempo. Vean cómo el arco se mantuvo hacia apical, no se deslizó. Ahí tenemos módulos en los brackets, módulos transparentes, y además, si lo vemos desde el punto de vista cruzal, se ve que ese arco está hacia vestibular, provocando el mayor efecto de proinclinación y un efecto inclusive de intrusión de los dientes contiguos hacia el canino, ¿cierto? La imagen de la simulación de este escenario clínico sería como lo que se está viendo aquí del lado derecho inferior, en donde tenemos el canino que se queda inclusive hasta intruido, los laterales están súper pronquinados, los centrales también, es decir, que con el ligado convencional, perdón, siempre tenemos efectos residuales de la fuerza más difíciles de controlar, que provocará mayor efecto de proinclinación sobre todo. Si lo vemos desde el punto de vista cruzal, vean, muy poquita la inclinación que va a haber con el autoligado pasivo, mucho más con el ligado convencional. Entonces, por supuesto que hay una diferencia significativa entre el manejo clínico de un autoligado
por un ligado convencional. Inclusive si somos somos muy conscientes de la fuerza y la aplicamos lo más ligera posible, lo más biológicamente respetuosa que se pueda, se pueden inclusive mejorar casos con compromiso periodontal. Recuerden que también los pacientes, sobre todo hoy día que vemos más paciente adulto, tenemos una combinación de biotipo periodontal, a veces que puede ser fino, tanto de tejido blando como de tejido óseo, digamos, de sus crestas alveolares, de su hueso alveolar, o puede ser una combinación de grueso a nivel gingival, pero muy fino o delgadito o con dehiscencias a nivel óseo. Esto interfiere directamente en la capacidad de liberar el apiñamiento y en el anclaje, no solamente del sistema Damon, sino de cualquier sistema de ortodoncia, llámese alineadores, brackets convencionales o autoligado pasivo. Si tenemos un caso como esto, se toma la tomografía y vean cómo tiene un hueso cortical sumamente delgadito, tiene buena banda de C caracterizada, pero en general es un biotipo periodontal sumamente delgadito. Nuestra diferencia biológica, nuestra capacidad de mover los dientes y raíces será mucho más disminuida en un escenario clínico como estos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso donde en la fotografía de inicio se ve que tiene la paciente múltiples recesiones gingivales. Así llegó a la valoración ortodóntica, en donde veíamos que tiene mordida cruzada del lado izquierdo, desviación de la línea media y esas recesiones gingivales en varios órganos dentarios. Se mandó a la valoración periodontal y nos comentaron, bueno, si van a hacer expansión y van a hacer movimientos, mejor ustedes primero hagan un tratamiento de ortodoncia y después hacemos ya coberturas con tejido correctivo en las zonas en donde se requiera. Y si somos muy visuales, muy objetivos, vean cómo hubo varios dientes en donde esas recesiones gingivales inclusive mejoraron. ¿Por qué? Uno, porque se cambió la oclusión de la paciente, mejorando los puntos de contacto y la oclusión en general de todas las arcadas. Dos, porque también esos cambios de inclinaciones, sobre todo de la raíz, tratar de meterlas a hueso esponjoso, tratar de meterla más entre las dos tablas corticales, externa e interna, favoreció a que hubo una ligera recuperación de esas recesiones gingivales, de tal manera que el escenario clínico para la paciente es mucho mejor con el tratamiento de ortodoncia previo, tendrá que utilizarse menos coberturas radiculares de tejido conectivo, y eso se hubiera hecho de un inicio previo a la ortodoncia. Vean cómo corregimos la relación clase 2 del lado izquierdo, la mordida cruzada, pero hubo una mejoría importante de varias recesiones gingivales en los dientes. La forma de arcada, tomamos la forma de arcada natural de la paciente, amplia arriba, amplia abajo, y sobre todo, este cambio a nivel de la sonrisa, en donde se ve una sonrisa amplia, llena, blanca de lado a lado, consonante, y tiene una apariencia más juvenil en la fotografía de terminado el tratamiento a comparación de la fotografía de inicio. Buenas inclinaciones dentales y bonito perfil. Entonces, es bien importante siempre tratar de tomar en cuenta que las fuerzas biológicamente sensibles siempre serán de beneficio para que el paciente tenga una respuesta biológica mucho más sana, mucho más acorde a lo que queremos lograr como objetivo, no solamente estético, sino funcional también. Y hay que tratar a estos pacientes con un diagnóstico individualizado y un plan de tratamiento para cada quien. No estamos trabajando con robots ni con todos los pacientes iguales, sino con pacientes de manera biológica individualizada y cada quien tiene su respuesta biológica y su respuesta a las fuerzas de ortodoncia. Entonces, entre el bracket Damon Q al bracket Damon Q2 sí existen algunas diferencias que ahorita las vamos a puntualizar, generalmente son 6 o 7. Vamos a ir viéndolas poco a poco a medida que avanza la presentación. Este es el diseño del bracket Damon Q2. Tenemos aquí cuatro digamos, funciones o ventajas del diseño del bracket Damon Q. Dos, a nivel como comercial, a nivel de presentación del producto. Mejora la higiene oral. Por supuesto que sí, porque tenemos menos amarres de ligas alrededor de los brackets. Tenemos una mayor capacidad de higiene de parte del paciente. Aumenta la efectividad porque sigue siendo un tratamiento de autoligado pasivo, en donde vamos a tener citas un poco más prolongadas y vamos a hacer movimientos más efectivos por esa fuerza ligera que platicábamos hace ratito. Tendremos menos necesidad de extracciones porque al poder liberar el apiñamiento en sentido transversal, evitar un poco el efecto de procrastinación y de impacto negativo a nivel del perfil, nos va a reducir el número o la cantidad de extracciones que vamos a hacer en nuestro consultorio. Y tiene una funcionalidad que tiene principalmente 4 características. Hooks que se pueden pedir ya presoldados, lo vamos a ver ahorita.
aletas que tienen un espacio mayor para poder colocar cadenas o ligaduras metálicas si el caso lo requiere. Sigue siendo un bracket de autoligado pasivo durante todo el tratamiento y tiene un control de rotación mejorado. Entonces, viendo la primera, digamos, diferencia con el bracket Damon Q, sería que el Damon Q2 tenemos esos ganchos que pueden ser removibles o pueden ser ganchos permanentes. Con el bracket Damon Q, uno tiene que pedir aparte una cajita de bracket de dropping hooks para poder colocar esos aditamentos en el slot vertical y que el paciente pudiera enganchar los elásticos intermaxilares. Si ustedes van a pedir un bracket Damon Q2, pueden ya solicitarlo con brackets en caninos hipermolares con los hooks ya integrados al bracket, ya presoldados, de tal manera que ustedes no tienen que estarlo poniendo y quitando. Aquí tienes una imagen de acercamiento, cómo se ven los brackets de Damon Q2 con esos hooks ya integrados. Y si se fijan, se sigue respetando ese slot vertical. ¿Cuál sería el objetivo de tener un slot vertical? Si ya no vamos a colocar ahí un dropping hook, bueno, pues si tienen algún diente que está muy hacia palatino o muy hacia lingual y que lo quieran ligar a distancia, es muy cómodo poder ahí colocar su ligadura metálica, un hilo elástico o cualquier aditamento que quieran para poder ligar al diente a distancia sin que se vaya a zafar de las aletas. Entonces, eso es una buena razón de tener ese slot vertical, pero que también ya pueda tener los hooks integrados. En la segunda diferencia, lo que decíamos, el bracket Damon Q2 se eliminó el slot accesorio que iba en el bracket Damon Q hacia gingival, pero sin modificar el perfil del bracket, se pudieron alargar el espacio entre las aletas del bracket y el respaldo del mismo. De tal manera que es fácil poder colocar cadenas elásticas, ligaduras metálicas, inclusive para pacientes jovencitos se pueden colocar los módulos de colores porque muchas veces les gusta colocar estas ligas en cada consulta, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso vamos a ver pacientes sobre todo de edad pediátrica, adolescencia? Bueno, en casos de tratamiento temprano, sabemos que tenemos con el sistema Damon dos formas de trabajar este tratamiento temprano. Puede ser un sistema de gainer, como el que se ve en la imagen inferior izquierda, que es el Dr. Damon, o como el protocolo del Dr. Nassif Balout, que es tomando varios dientes temporales también con brackets de autoligado pasivo para poder hacer una amplitud de la arcada como si fuera un sistema en brackets ya permanentes, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de cuándo colocar el degainer o como el Dr. Balout? Sería en dentición mixta tardía a permanente temprana, colocarlos como si fuera un degainer, y si son pacientes que tienen dentición mixta temprana, que todavía tengan 2/3 partes de la raíz formada en el diente temporal, se pueden colocar los brackets con el protocolo del Dr. Balout. Al respecto tenemos este caso, se toma la tomografía a los 8 años de edad del paciente, llega, se toma la panorámica y se ve que el 23 viene con una dirección un poquito hacia línea media. Se toma la tomografía para estar seguros si no ha afectado lateral. No lo está afectando ahorita que esté dando resolución, pero sí está muy cerquita de la raíz, sobre todo por vestibular. Entonces necesitamos intervenir para quitar ese punto o conflicto de espacio entre el canino y el lateral. El del lado derecho está muy bien, pero el del lado izquierdo vemos que está encima su vía de erupción del lateral y vemos que el temporal prácticamente está íntegro sin sufrir ningún tipo de resorción. Entonces es importante seguir el protocolo de degainer en este caso. Vamos a hacer el protocolo con los 4 brackets de Damon Q2. Vamos a colocar un arco 0.13 de inicio, 0.14. Podemos cinchar ligeramente el arco para que no le pique al paciente. Y lo más importante también con este protocolo es que dejemos los brackets con ese tipping cargado hacia distal. No queremos recuperar la inclinación de las raíces, queremos mantener la convergencia normal que tienen ahorita los laterales para que le demos una buena vía de erupción al canino. Y luego ya se puede hacer la corrección del tipping de la raíz o se puede recolocar el bracket. Pero de inicio se tiene que colocar el bracket de manera pasiva, sin corregir el tipping. Y otra cosa importante, estos brackets se pidieron con brackets de prescripción estándar. Eso que dice que tenemos un 8 grados positivo en los laterales, con el bracket de Damon Q2. Si se fijan, el bracket del lado izquierdo, o sea, del órgano dentario 22, lo invertimos 180 grados. ¿Para qué? Para que me dé un menos 8 grados y que cuando lleguemos al arco de fase 2, que ya tiene un perfil rectangular, mantenga la raíz de ese lateral lejos del canino que estaba ahí con conflicto del espacio, ¿no?
Aquí tenemos, entonces, la primera cita, colocamos esos 4 brackets, se hace una nivelación entre los 4 incisivos. A la segunda o tercera cita se puede ya colocar los tubos en molares, colocar un arco de fase 2, que es un 14 por 25 Damon, y colocar un coil activo con un bracket de distancia de activación para empezar a generar espacio para que ese canino, sobre todo del órgano dentario 23, se pueda descender y pueda erupcionar de una mejor manera. Y aquí tenemos como al paciente le encanta poder colocar las ligas de colores en cada cita, ¿no? Entonces, aparte es un beneficio tener más espacio en las aletas para colocar esos módulos, pero recuerden, siempre los módulos van por abajo del bracket, no por encima, porque si no lo vamos a hacer friccionante o va a friccionar y va a ser un sistema tradicional. Aquí tenemos la vista cruzada, como tenemos ese 14-25, un poquito amplio, pero estamos buscando que el paciente desarrolle la arcada de manera natural. Lo que queremos hacer con este caso, que recién empezamos con Damon Q2, es algo parecido a este. Vean, ese canino que está, en este caso fue del cuadrante 1, que está en dirección hacia línea media. Parece que ya efecto lateral, pero con el acercamiento de la tomografía se puede ver que está por encima de la raíz hacia vestibular. Entonces lo que vamos a hacer es colocar brackets de autoligado pasivo. Vean cómo el bracket del 12 está completamente pasivo. No estamos buscando corregir ni rotación ni tipping. Colocamos brackets intemporales. Es una mezcla más que bien como el protocolo del doctor Nassib Balood. Se ponen brackets en los dientes temporales que se pueden colocar. Inclusive nos apoyamos de ciertos premolares que están erupcionando para darle esa forma de arcada más amplia. Simplemente brackets, arcos de fase, en este caso ya tenemos un arco de fase 2, coils de apertura, para empezar a generar el espacio del órgano dentario 13, y simplemente con empezar la nivelación, vean cómo el canino automáticamente, comenzó a corregir la inclinación de erupción o la vía de erupción. Cuando colocamos el coil, mejoró todavía mucho más esa vía de erupción, para que finalmente lo podamos dejar pasivo, con ese como mantenerlo de espacio con los coils, y que el canino de manera natural pudiera descender, sin tener que ir por él con algún tipo de cirugía, y descenderlo de manera quirúrgica, ¿no? Entonces, este protocolo es el que queremos manejar con el paciente del bracket Damon Q2. La tercera diferencia entre el bracket Damon Q, que son los inferiores, con el Damon Q2, que son los superiores, sería tenemos en los brackets Damon Q2 grabado en la pestaña en donde se inserta el Spintec para abrir la compuerta, grabado el número de diente que corresponde a ese bracket. En este caso vemos que tenemos un número 12, que sería para un bracket para un lateral superior derecho, y número 11, que sería para un bracket el central superior derecho. A diferencia de los brackets Damon Q, que ese grabado de identificación del bracket venía en el fondo del slot. Aquí tenemos el 11 al fondo del slot y el 21. ¿Por qué es importante esto, doctores? Porque si les llegara un caso, ya sea que se los recomiendan de otra parte de la República o un paciente mismo suyo, ¿no? En donde tuvo algún accidente, un chavito que es muy descuidado y que les llega con 4 o 5 brackets en la mano, en diferentes cuadrantes y diferentes dientes, como ustedes van a perder la referencia ahorita del código de colores, que hacia dónde va y qué código de color corresponde a cada bracket, pues es muy fácil poderse confundir entre un bracket de un central, de un lateral y demás. Créanme que pasa más veces de lo que nos gustaría. Entonces, si ustedes tienen duda de qué bracket corresponde a qué diente, simplemente lo limpian muy bien, y con el bracket de Damon-Q2, si se fijan en la pestañita en donde abren esa compuerta con el Spintec, ahí le pueden tomar una fotografía con macro o con alguna lupa y pueden ver específicamente cuál es el diente que debe ser cementado con ese bracket. ¿Ok? Entonces la única diferencia no viene en el fondo del slot, sino viene en la pestañita de inserción del Spintec. Sin embargo, recuerden, estas son unas ligeras diferencias de diseño, pero la filosofía del sistema Damon con el bracket Damon Q2 sigue siendo exactamente igual que con el bracket Damon Q o con inclusive el bracket Damon de SL del doctor original. Son las 4 fases de tratamiento: la fase inicial de arcos redondos, la fase de arcos rectos de alta tecnología, que son rectangulares, 14-25, 18-25, luego la mecánica o la fase de mecánica mayor, y finalmente la fase de finalización. Generalmente los tiempos también son muy parecidos, es decir, son mínimo 10 semanas en fase 1, 20 semanas en fase 2, incluyendo la cita de panorámica recolocación,
Y luego ya la fase 3 y 4 dependerá qué tan complicado, qué tan sencillo está el caso para resolver problemas en sentido vertical, transversal o antero-posterior. Y como todas las filosofías de ortodoncia, siempre las fases van muy de la mano con los arcos que vamos a utilizar. Entonces, nuestro arco principal con la fase inicial será un 0.14 Damon Copernici. La fase de arcos rectos de alta tecnología son 14x25 y 18x25 también de Copernici. La mecánica mayor generalmente se hace con acero en la arcada superior y depende un poquito del torque, puede variar a un 16x25 en la arcada inferior. Y la definición se puede hacer con los mismos arcos o se puede hacer con arcos de TMA, sobre todo si vamos a hacer mucho doblado al final del tratamiento. Si se va a hacer mucho doblado, es mejor hacerlo en TMA. Ahora, rapidísimo, ¿por qué utilizar arcos de Copernici Damon? Porque tienen una aleación de níquel, titanio, cobre y cromo, lo cual con el cobre lo va a hacer con esa propiedad que sea termoactivo. Es importante que sean termoactivos porque van a provocar 20% menos fuerza que el nitinol inclusive, permite mayor inserción o facilidad de inserción para dientes que estén muy desplazados, sobre todo si ese es el objetivo de tratamiento, y provoca menos incomodidad o dolor en el paciente. Lo que queremos es justamente que tenga fuerzas constantes, que aunque tenga ya una activación muy pequeñita, que siga trabajando para poder soltar al paciente por las 10 semanas entre una cita y otra, y que siga trabajando en largo. También es bien importante que sepamos esa propiedad de ser termoactivo se puede aumentar con algún tipo de aditamento frío. Se puede hacer un pedacito de hielo, puede ser ocupando un ortho-ice o un endo-ice, se enfría un instrumento o se enfría el arco directamente y se puede prácticamente doblar sobre sí mismo. En cuanto el paciente llegue a esa temperatura de transición, se va a reactivar a su forma original, provocando un movimiento en los dientes. Entonces, tenemos ahí diferentes temperaturas de transición. Para arcos de fase 1 redondos es de 25 grados, para arcos rectangulares es de 30 grados. Pero a mayor temperatura de transición, menor será la fuerza ejercida en los dientes. Entonces, bien importante. La conclusión es, por favor, si van a ocupar un bracket Damon, inviertan también en arcos del sistema Damon, porque son arcos que son muy buenos y que están probados para provocarse fuerzas ligeras constantes durante una buena cantidad de semanas de tratamiento. Entonces, no hay que darle vuelta a la hoja y hay que trabajar con los sistemas como debe ser. Brackets Damon, arcos Damon. Muy bien. Entonces, los arcos redondos ligeros, lo que queremos es dejar que el arco trabaje un tiempo suficiente. Queremos que tenga muchísimo, digamos, libertad de movimiento dentro del slot, que tenga mucho juego. Hay que tomar en cuenta también que si los arcos o los dientes están muy desplazados, esto puede favorecer a que haya una tensión del arco, el famoso binding o amarre, el cual, aunque sea un autoligado pasivo con brackets Damon Q2, va a estar amarrando el sistema y se va a sentir mucha fuerza. ¿Qué podemos hacer? Reducir el calibre del diámetro del arco o amarrar de manera indirecta los dientes. Si tenemos un escenario como estos y porque el paciente no podemos permitir nada de bronquinación, en vez de amarrar los dientes así, se puede hacer con arcos más ligeritos o mejor abrir espacio con coils y ligar de manera indirecta los dientes que están desplazados. ¿Sí? Ahora, es bien importante que los objetivos de la fase 1 se comprendan como tal. Acuérdense, con el sistema Damon es comenzar con el movimiento de los dientes, comenzar con el control de rotación, comenzar con la alineación y nivelación y comenzar a dar forma de arco del paciente. Y realmente preparar todo para la fase 2. No tratar de sobrecargar el sistema con un arco que esté muy flexionado si el caso no lo amerita o meter fuerzas excesivas. El arco base será un 0.14, como dijimos, 10 semanas como mínimo. Si se quiere o se tiene un caso de mucho empeñamiento, podemos bajar un arco 0.13, Copernici Damon, o para pacientes con problema periodontal de inicio, también podemos comenzar con un arco más ligerito. Y un arco de transición de un arco ligero 3 o 14 a la fase 2 puede ser un arco de 0.18 para casos en donde todo esté muy apretado el 14x25. Lo que queremos es justamente transicionar con fuerzas ligeritas que estén alrededor de los 100 a 200 gramos de presión para que podamos ir trabajando con la posición de los dientes de manera gradual y con fuerzas ligeras. Y durante esta fase 1 tenemos factores que van a maximizar la biomecánica. El número 1 sería la selección de torques.
Siempre hay que comenzar con los torques pensando cómo queremos terminar el caso, cómo está de inicio y cómo lo queremos terminar. De tal manera que podamos trabajar con esos torques. Ahora, aquí hay que hablar de otra diferencia de torques de los dos sistemas. Los dos sistemas tienen el mismo código de colores. ¿A qué me refiero con código de colores? Que si ustedes piden un torque bajo con el bracket Damon Q2, sigue siendo un color verde de los brackets. Si es un torque elevado, será un color rojo, como ven en la imagen. Y si no trae ningún tipo de color o es un color azul, será un torque estándar. Eso se sigue respetando, aunque sea un bracket Damon Q2. Pero donde está la cuarta diferencia de los dos, sería que para brackets estándar, el torque del Damon Q2 es de más 12 en vez de más 15 que era con el sistema Damon Q. Y para los laterales superiores, el más 6 del torque de Damon Q se cambió a más 8 para el Damon Q2. Son diferencias bastante pequeñitas que el manejo clínico es prácticamente idéntico. Ese no cambia. Tenemos la misma cantidad de torque para torques elevados y para torques bajos en los dientes de premolar a premolar. Inclusive también en la arcada inferior sí es el mismo torque estándar para los brackets Damon Q2 y el mismo torque bajo para los brackets Damon Q2 que los brackets Damon Q. Hay una modalidad que es estándar bajo, pero que hoy día en México todavía no hemos logrado que se pueda importar ese bracket, de tal manera que seguimos trabajando con brackets o estándar inferiores o de torque bajo. Y el protocolo de este torque sigue siendo igual que como se diseñaba para el bracket Damon Q. Es decir, si tengo un caso de mucha bronquinación o mucho apiñamiento, generalmente vamos a hacer un torque bajo para contener ese efecto de bronquinación y para regresar los dientes a una inclinación adecuada. Si al contrario tengo dientes muy retroinclinados de inicio, lo que voy a seleccionar es un torque elevado para que me pueda ayudar a verticalizar los dientes. También hay que tomar en cuenta cómo está la mecánica para poder tomar esa decisión de torques. Si tengo caso, como dijimos, de mucho apiñamiento, será un torque bajo, como está en la figura de superior izquierda. Si tengo un paciente que va a hacer una mecánica importante de clase 2, seleccionaremos un torque elevado en superior y un torque bajo en inferior para contener el efecto negativo de esa mecánica de clase 2. Si tenemos aparte un paciente que tiene una curva de SPI muy pronunciada con movilidad profunda, tomemos en cuenta un torque bajo inferior para que mantenga sus dientes verticales en lo que se intruyen, que no permita tanta por inclinación. Y si tenemos un paciente clase 3 que será sometido a una mecánica importante de clase 3, colocaremos los brackets torque bajo en la arcada superior y torque estándar en la arcada inferior. Para colocar los brackets, recuerden, es una guía de colocación de brackets, no solamente colocar los brackets todos a la misma altura y en todos los casos. Siempre hay que tomar en cuenta de manera individual y objetivos que se quieran lograr. Entonces, esto solamente es una referencia en cuanto a la posición del bracket. Si vamos a trabajar con jigs, con calibradores, con estrellas, puede ser trabajar con esta altura promedio de brackets, en donde lo más importante es que en la parte superior, entre primer y segundo molar, tengamos 1 milímetro de diferencia de la altura de los dos, y de ahí en fuera son 0.5 de incremento a medida que nos vayamos más hacia la parte anterior. En la arcada inferior, 6 y 7 van a la misma altura y todo lo demás va 0.5 más gingival. Pero recuerden, más allá del numerito, lo importante es tomar en cuenta la posición del incisivo central superior para decidir cómo vamos a colocar los brackets, si de manera estándar o con algún tipo de compensación. Dentro de los tips y cuidados específicos al momento de colocar los brackets, recuerden, tenemos una zona verde para que no cambie mucho la prescripción de los brackets. Entonces, si yo los pongo muy gingivales fuera de esa zona verde, corro el riesgo de que el torque se haga cada vez más bajo. Y si lo pongo muy incisal, corro el riesgo de que el torque se haga cada vez más elevado. Si no queremos modificar mucho esta prescripción, hay que mantenernos en la zona verde de cementación. La quinta diferencia entre el bracket Damon Q y Q2 sería ese control de rotación. Con el Q2 tengo prácticamente el doble de control de rotación sobre el Q original, de tal manera que si en el Q siempre pedíamos colocar el bracket ligeramente cargado a la rotación como una ayuda extra para poderlos mantener perfectamente alineados, con el bracket Damon Q lo podemos dejar al centro de la corona clínica, al centro del eje longitudinal, porque tenemos un mejor control de rotación. Rapidísimo, vamos a ver un caso. Nada más quiero mostrarles cómo es una cuestión de cementación en cuanto a protocolo. Es un caso bastante sencillo. Hay un poquito de laterognasia ahí de la paciente.
hacia el lado izquierdo. Tiene un bonito perfil en cuanto a estética, de macroestética de perfil. Una sonrisa que, aunque no es muy amplia, pero se ve el 100% de la corona clínica de los centrales y se ve que tiene ausencia de el órgano dentario 23. Viendo la fotografía intraoral, vemos que, bueno, justamente tiene el espacio, pero que ese canino no ha erupcionado. Ligera clase 2 del lado derecho. Una forma de arcada no muy estrecha, pero con un poquito de falta más amplitud a nivel intercanina superior. Abajo bastante más amplia, con un apilamiento muy ligerito. Se ve, toma la radiografía panorámica, se ve que el canino viene ligeramente de ahí medio retentivo, medio retenido, aunque tenía el espacio no quiso erupcionar bien, y se ve con la lateral de canino que viene por palatino. Los torques a seleccionar con ella sería un torque estándar en caninos, excepto el 23. ¿Por qué? Porque como está en paladar, al momento que lo queremos llevar hacia vestibular, necesitamos trabajar ese torque para recuperar la inclinación corono-radicular. Torque bajo en laterales superiores, estándar en centrales, y torque bajo en la arcada inferior. Colocamos un poquito de green glue. Vean lo poquito que se pone en el bracket de IMOQ2. Aquí ya tenemos el bracket con el hook integrado. Se pone una cantidad bastante pequeñita de green glue. Determinamos la altura de los brackets. Por ejemplo, aquí en el caso del segundo premolar irá a 3.5 milímetros. Es bien importante que el calibrador o jig lo pongamos perpendicular a la corona clínica del caso, no subirlo o bajarlo, porque eso nos puede variar la altura de colocación del bracket. Y de acuerdo a esa altura, tenemos esta tabla de altura de los siguientes dientes, que será 3 milímetros en molares, 4 en el primer premolar, 4.5 el canino, 4.25 el lateral y 5 el central. Entonces, poco a poco vamos colocando los brackets. Primero yo les recomiendo colocarlos en posterior, o sea, yo siempre lo coloco en el 5 o diente más chaparrito, luego el tubo del 6 y luego el primer premolar. Checamos que la altura quede perfectamente, que eso replique la cresta marginal, fotocuramos el cuadrante 2. Aquí está el acercamiento de esa colocación de brackets, ahí están las alturas. Luego tenemos, hacemos lo mismo para el cuadrante 1, o sea, nos vamos segundo premolar, primer molar, segundo molar, primer premolar, y luego ya caninos y de canino a canino. Checando las alturas, aquí está segundo molar, segundo premolar, primer premolar y luego el canino. Si se fijan, en este caso, como solamente va a llevar un poco de elásticos de clase 2, cortos, colocamos el hook integrado, o le pedimos solamente el hook integrado en el primer premolar. Aquí está la altura de los laterales y de los centrales, para que finalmente el caso ya quede armado. Esto se puede hacer directo o indirecto, con la misma resina, queda perfectamente adherido, aunque sea una cementación directa o indirecta. Vemos aquí que tratamos de seguir el eje de los dientes y tratamos de seguir la alineación o la ubicación de bordes incisales y de surco de desarrollo en la parte posterior. Colocamos nuestra guía de silicón para poder transportar esto a una cementación indirecta. Y rapidísimo, vean cómo aquí empecé con la paciente a prepararla para esa cementación indirecta. A los 6 minutos ya teníamos a la paciente con su grabador, con su pulido del esmalte y con todo listo para preparar la adhesión. Estoy yo colocando un poquito de green glue en el respaldo de los brackets en la guía de silicón. Finalmente lo preparamos. A los 18 minutos ya estamos colocando la guía de silicón en la boca del paciente para finalmente fotocurar. Y a los 24 minutos estar listos para ya tener los brackets cementados. Y aquí ya estamos quitando la guía de silicón con los brackets puestos. Así está la imagen clínica. Realmente el cementado en directo a lo que se ve clínicamente del paciente se ve bastante bien. Aquí también colocamos los brackets estándar en los laterales, pero los invertimos para que nos dé un torque más bajo. Nos va a dar un menos 8 grados de torque para mantener esos laterales bastante rectos. Y sobre todo el 22 alejado del canino hasta que se pueda desplazar hacia vestibular. Finalmente lo que queremos con esta paciente es replicar lo que hicimos con esta otra paciente. Vemos una buena macroestética de esta paciente, mismo escenario clínico, caninos ausentes, persistencia de un temporal, ausencia del 23. Tenemos aquí la inclinación de incisivos y vemos que los dos caninos vienen por palatino. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es quitar el diente temporal y exponer ambos caninos para poderlos llevar al arco. Sin embargo, el órgano dentario 23 viene mucho más vertical, pero el 13 viene más hacia línea media, por eso está mucho más difícil de poder manejar, ¿no? Lo que hicimos fue prácticamente con abrir el espacio en la primera nivelación, descendió el 23 de manera automática. Aquí ya tenemos un arco de fase 2 con el col de apertura para darle más espacio al órgano dentario 13 en la arcada superior. Un poquito de elásticos de clase 2
bilaterales para mantener esa relación clase 1. Ya tenemos aquí expuesto el canino, colocamos ahí un botón en el 13 y un botón palatino del 16 y 17 como anclaje para poder primero llevar la corona del canino hacia distal. Y aquí es donde viene la sexta diferencia entre el bracket Damon Q y el bracket Damon Q2. Recuerden, con el Damon Q tenemos la capacidad de hacer una técnica tandem o de doble arco. Con el bracket Damon Q2 ya no. Me voy a pasar esta parte un poquito rápida porque les quiero explicar cómo lo vamos a hacer este mismo escenario clínico con los brackets Damon Q2. ¿Cuál es este doble arco? Si se fijan, tenemos un arco principal 14-25 y un arco accesorio gingival mucho más reducido de diámetro. Ponemos un arco 0.14 o 0.13 solamente de premolar a lateral del lado contrario, para que tratemos de tomar ese canino que estaba muy hacia palatino para ya llevarlo hacia vestibular. Se logró, pero costó mucho más trabajo poderlo deslizar. Entonces, las siguientes citas colocamos un bull loop, que es un loop vertical con activación hacia palatino para que excluya y vestibularice el canino de manera indirecta. Ahí fuimos llevándolo poco a poco a la arcada, para que finalmente ya pudimos colocar un bracket por vestibular y empezar a alinearse el diente de una manera ya mucho más normalizada, ¿no? Poco a poco estamos llevando el canino. Es cosa de recolocar el bracket y estarlo reubicando constantemente para poderlo ir acomodando, para rotación, en sentido vertical y tipping. Toda la parámica, hay que recolocar ahí por ahí lateral, al canino que se está desplazando, para finalmente ya terminar el caso. Así fue como pudimos terminar el caso de la paciente, con los ambos caninos ya alineados en boca, bonito perfil, y sobre todo una cambio de sonrisa importante. Buenas relaciones oclusales, con sus retenedores fijos. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder resolver este caso o estos escenarios clínicos si no tenemos el doble arco? Por ejemplo, otro caso en donde utilizamos esta técnica de doble arco con Damon Q. Vean, tiene mucho apiñamiento y tiene arcadas muy estrechas. ¿Qué hicimos? Hacer nuestra fase 1 regular, llegamos a la fase 2, tenemos ya 15 semanas de tratamiento, ocupamos ese doble arco para mantener el perímetro de arco, para mantener esa ganancia transversal con el coil de apertura, y aparte colocamos el doble arco con Damon Q. A las 25 semanas, el espacio ya estaba listo, quitamos el arco 14-25, colocamos el arco 0.14 de alineación de fase 1, lo dejamos trabajar el tiempo suficiente, colocamos un 0.18 de transición, y ya la paciente estaba lista para cambiar de nuevo a una fase 2. ¿Cuándo les recomiendo que hagan esto? Cuando quieran lograr mayor amplitud de la arcada para poder resolver el apiñamiento que tenemos ahí de ese lateral bloqueado. Pero como con brackets Damon Q2 ya no tenemos ese slot accesorio, o ese segundo slot, lo que vamos a hacer es lo siguiente: esa mecánica con Damon Q2 vamos a hacerla como esta otra paciente. Tenemos aquí la apertura del espacio con coil, ligado indirecto al órgano dentario 12, porque prácticamente no hay espacio para poderlo llevar hacia el arco. Próxima cita, que son más o menos, aquí fue cada 4 semanas, porque fue un diplomado universitario de los que lo mostraba al principio, entonces vayamos a la paciente cada 4 semanas. ¿Qué hay que hacer ahí? Activar cada 4 o 5 semanas el coil ligado en directo. Siguiente, coil ligado en directo. Pero vean cómo con el arco 0.14 de todos estamos dando esa amplitud de arcada para poder generar el espacio del lateral bloqueado. Para que finalmente, llegando ya a las 16 semanas, con el mismo arco 0.14 de inicio, hacemos lo que se llama una técnica de doble coil. Esa técnica de doble coil es colocar un coil por mesial y por distal del diente que todavía está bloqueado hacia palatino, en este caso del lateral superior derecho. Se coloca el doble coil, evidentemente lo activamos más de la parte mesial, un poquito menos de la parte distal, para que abra el espacio y al mismo tiempo nos dé esa pequeña rotación hacia distal, y que dentro de 4 o 5 semanas se pueda quitar ese doble coil y ligar el diente de manera directa, como estaba en el caso de doble arco. Entonces, a lo que voy es que ese doble arco hay formas de poderlo suplir con una mecánica de simplemente coil de apertura ligado en directa, y cuando ya el diente esté cerquita del arco principal, se pueden colocar esta técnica de doble coil, mesial distal de diente bloqueado, para que lo pueda descender. Si fuera un canino, sería lo mismo, sería coil, aproximamos el canino hacia el arco, y con el doble coil va a tener la fuerza de apertura y al mismo tiempo la fuerza de alineación y de nivelación. Entonces, es una mecánica muy sencilla que se puede resolver sin ningún tipo de problema. Finalmente, rapidísimo acabamos. Recuerden, otra parte importante del sistema Damon como filosofía es desarticular los casos, ¿no? Se pueden colocar rampas de mordida anteriores, se pueden colocar en la parte posterior,
Hay que tomar en cuenta dónde estamos colocando la rampa de mordida para ver cómo se comporta la inclusión y o proinclinación o retroinclinación de los dientes una vez que esté mordiendo este tope de mordida. Pero con el bracket Damon Q2 no hay ningún problema. Tenemos este caso de mordida profunda, bonita estética de sonrisa, que sea un poco de nivelación, pero una mordida al 100%, formas de cara amplias, pero que se pueden todavía dar un poquito más de armonía, bastante con una mandíbula bastante cuadradita, ligera clase 2, por retroinclinación. Entonces, selección de torques, elevados superiores, bajos inferiores, estándar en caninos y laterales. Altura de brackets ligeramente más gingivales para compensar ese efecto intrusivo de los bite turbos. Abajo colocamos brackets entre canino y premolar a la misma altura para poder nivelar la curva de SPI. Colocamos nuestro bracket en nuestro modelo de manera indirecta, vemos las alturas, colocamos premolares y molar de un lado, premolares y molar del lado contrario, bracket de canino a canino, y listo. Ahí tenemos el caso que tiene los hooks integrados en caninos y premolares. Podemos ocupar elásticos cortos de inicio. Tenemos un arco 14 superior, 0.3 inferior, para permitir un poquito de extrusión y nivelación con nuestro turbobites. Importante que tenga contacto bilateral en esos turbobites para que pueda tener tripodismo. Este caso lo que vamos a manejar parecido a esta paciente. También mordida profunda, buena estética facial, un poquito plano el labio superior, pero vean, mordida al 100%, un poquito más estrecho las arcadas, más apiñamiento, más curva de SPI. Entonces lo que hicimos con ella, lo trabajamos con Damon Clear, pero fue un principio parecido. Arco 0.14 de inicio, elásticos de clase 2, 14 superior e inferior, con los bite turbos. Y eso vamos a dejar los bite turbos hasta que el paciente empiece a contactar con premolares y molares de manera sólida, con papel articular que se vea en buenos puntos de contacto. Entonces ya es tiempo de quitar esos turbobites para permitir asentamiento de oclusión. Y finalmente poder terminar el caso en tiempo y forma. Poder resolver el caso de manera vertical y antero-posterior. Muy bien. Y también se pueden colocar turbos posteriores si el caso lo amerita. Por ejemplo, en casos verticales no se conviene colocar turbos anteriores, sino mejor posteriores, pero bueno, como dicen, ese es otro tema que es un tema completamente por sí solo, ¿no? Lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Rapidísimo, una tabla comparativa entre el bracket Damon Q y el bracket Damon Q2, porque ya quiero terminar para ser muy respetuosos del tiempo de ustedes, de su consulta, porque aparte es viernes, el cuerpo lo sabe y ya nos queremos ir a divertir, ¿no? Entonces, rapidísimo a manera de resumen. El bracket Damon Q, que es el bracket que está aquí del lado izquierdo, tenemos ganchos removibles y con el bracket Damon Q2 pueden ser ganchos removibles o permanentes. Me refiero a permanentes que ustedes ya los pueden solicitar integrados a los brackets para que se lo manden de fábrica. La segunda diferencia sería el espacio entre las aletas y el respaldo está reducido con el bracket Damon Q, está más amplio con el bracket Damon Q2 porque lo que decíamos, se elimina ese slot accesorio o ese slot gingival para poderlo ampliar en sentido del espacio de las aletas. La tercera diferencia es el grabado de identificación del número de diente que corresponde para ese bracket. En el bracket Damon Q está en el fondo de la ranura, en el bracket Damon Q2 está en la pestaña para introducir el Spintec. Otra diferencia sería el slot horizontal, el cual se eliminó en el bracket Damon Q2 para hacerlo más amplio. Se sigue persistiendo el slot vertical, ese sigue estando presente en ambos brackets. Y la referencia para la colocación de los brackets, el jig del bracket Damon Q ya no lo lleva el bracket Damon Q2, entonces hay que utilizar alguna estrella o calibrador para poder colocar los brackets en sentido vertical, pero el bracket Damon Q2 tiene una ranura, tiene una guía en la base y en la compuerta para identificar el tipping del bracket y que se pueda colocar perfectamente bien siguiendo el eje longitudinal de la corona clínica de nuestro paciente, ya sea de manera directa o indirecta. Esta referencia visual es muy buena porque nos va a ubicar en sentido de tipping del bracket. Ahora sí, doctores, quedo a sus órdenes. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias por estar un ratito aquí en viernes con su servidor. Como dicen por ahí, siempre una hora se nos va muy rápido. Yo puedo hablar todo un día del sistema Damon. Pero quisiera nada más concluir con esto. O sea, para usuarios Damon que están trabajando Damon Q,
pueden trabajar, hacer su transición a Daemon Q2 de una manera muy natural, muy fácil, porque la filosofía se trabaja con los mismos principios, las mismas fases, los mismos arcos. Lo que va a variar es simplemente el diseño del bracket y que este bracket Daemon Q2 tiene algunas ventajas sobre el bracket Daemon Q. De ahí en fuera lo van a trabajar todo perfecto. Y para los nuevos usuarios que les gustaría comenzar con el sistema Daemon, les va a tocar trabajar con este bracket Daemon Q2 para que lo conozcan a fondo y que yo les recomiendo que digamos que sí tomen algún tipo de curso de actualización o algún tipo de diplomado o certificación para que tengan el manejo de todo el sistema completo, de las 4 fases y de todos los tips y pormenores de cada una de las fases para que sean usuarios Daemon masters, ¿no? Pero realmente la transición de Daemon Q a Q2 es muy natural, es muy sencilla y les recomiendo que no tengan miedo a hacer esa transición y que cualquier bracket o sistema Daemon que quieran pedir a partir de ahorita, pues que tengan confianza de que si lo mandan Daemon Q2, lo trabajen igual de bien que el Daemon Q original. Por mi parte eso es todo y no sé si tengan por ahí algunas preguntas o algo que quieren comentar. Con todo gusto estamos a sus órdenes.